Bautismo en agua. ¿Qué significa la palabra bautismo? La palabra bautismo es una palabra griega muy antigua. De hecho, en la antigüedad, la palabra bautismo, si tú escuchas hoy la palabra bautismo, rápidamente tú la identificas, bautismo o bautizo, la identificas con algo, con la iglesia. Tiene que ver con la iglesia. No la usamos para nada más, ¿verdad? Ya sea en la iglesia católica, ya sea en la iglesia cristiana, pero cuando tú hablas de bautismo o bautizo, rápido dices, bueno, pues es una celebración normalmente cristiana, no ya sea católica, ya sea cristiana, pero tiene que ver con Jesús. Bueno, en la antigüedad no era así. La palabra bautizar o la palabra bautismo es una palabra griega que significa literalmente sumergir. Sumergir o meter en agua, remojar. Y quiero decirles, por ejemplo, en la antigüedad, cuando una prenda, una ropa, era teñida en algún color, esa prenda para teñirla, pues la metían en un balde, en una tinaja, lo que fuera, lleno de pintura, ¿cierto? Y cuando esa prenda era sumergida, eso era la palabra bautizar. Entonces era sumergida en un tinte, luego era sacada y la ropa quedaba completamente teñida. Entonces, en la antigüedad la palabra bautizar no tenía que ver nada con algo religioso. ¿Cuándo es cuando cambia eso? Eso cambia después de que Cristo es bautizado. Cristo empieza a bautizar a otras personas. Y Cristo en el último día sobre la tierra le llama a sus discípulos a que bauticen a otros. Y eso lo vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Alguien que nos lo pueda leer, por favor. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Muchas gracias, Isaac. Fíjate cómo dice, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, es un mandamiento que Jesús nos dejó. Hoy vamos a entender que Jesús fue bautizado, que Jesús también bautizó a otros y Él nos llama a bautizar el día de hoy a muchos otros. Parte de el discipulado y parte de ser un discípulo de Jesús incluye ser bautizados en agua. Y si lo llevamos a la palabra literal bautizar significa sumergir. Entonces, nosotros como cristianos sí creemos firmemente que el bautismo tiene que ser una inmersión de una persona en agua, ¿ok? Después, fíjense que hasta el cuarto siglo, hasta el siglo número 4 después de Cristo, el bautismo siempre fue así, siempre fue con inmersión, pero con el tiempo en Roma, quiero decirles que en Roma, ya para tiempos de Jesús, había otra tradición. Los que no eran cristianos, en el octavo o noveno día, dependiendo si eran hombre o mujer, ellos hacían una celebración donde se le ponía el nombre al bebé y se rociaba su cabeza con agua. Y entonces, desde el siglo IV fue que la Iglesia Católica dejó de sumergir a las personas, en su mayoría, porque todavía lo hacen algunos, pero dejó de sumergirlos y empezó a presentarlos o a bautizar a los bebés
rociando un poco de agua en su cabeza y poniéndoles el nombre. Entonces, hoy vamos a explicar también por qué es importante que nuestras vidas no sea así. Ahora, quiero decirles algo. Yo soy bautizado en la Iglesia Católica cuando yo fui un bebé, ¿sí? Entonces, no quiero que haya culpa o problemas porque, ay, pues, y si yo fui bautizado en la Iglesia Católica, no, tranquilos, no estamos hablando de algo religioso, estamos hablando del porqué de las cosas. El porqué de las cosas es muy importante. Entonces, ya vimos lo que significa bautizar y ahora vamos a entender que el bautismo es uno de los fundamentos cristianos. Si ustedes recuerdan, en la primera clase de arrepentimiento de malas acciones, les enseñé un texto en Hebreos donde vienen 6 principios o fundamentos básicos del cristianismo. Se los voy a leer. Dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos. Y ahí enumera los importantes cimientos de la vida cristiana. El arrepentimiento de malas acciones, que ya lo estudiamos. Tener fe en Dios, que ya lo estudiamos. Luego el versículo 2 dice, ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Y ahí viene lo que estamos viendo el día de hoy, acerca de los bautismos. Ahora, interesante, si se dan cuenta, no es acerca del bautismo, sino de los bautismos. Quiere decir que hay más de un bautismo. Y nosotros el día de hoy estamos hablando solamente del bautismo en agua. Hay otro bautismo que vamos a hablar la próxima semana. Pero el bautismo es uno de los fundamentos y de los cimientos de la vida cristiana. Ya vimos, primero, arrepentirse de malas acciones. Número 2, ya que me arrepentí, yo tengo que empezar a creer en Dios, tengo que tener esa fe y esa confianza en Dios. Número 3, ahora tomo la decisión de bautizarme. Tomo yo la decisión. Pero si se dan cuenta, era arrepentimiento, fe en Dios, ahora sí, bautismos. El bautismo es algo que debemos de comprender bien para poder hacerlo. Y por eso nosotros creemos que el bautismo no puede ser hecho a un bebé, porque un bebé no tiene ningún conocimiento de lo que le están haciendo en ese momento o de lo que él está haciendo en ese momento. El bebé, bueno, con muy buena intención, seguramente los padres con un buen corazón dicen, bueno, yo quiero dedicar a mi hijo a Dios, pero la verdad es que eso no es lo que Jesús nos enseñó. Hay muchas ideas muy buenas que podemos tener, pero la verdad es que tenemos que aprender a caminar de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó. Y Jesús nos enseñó que después de que nosotros creemos, podemos ser bautizados. Pero si no creemos, pues ¿para qué somos bautizados? Lo importante es creer. Fíjense, Marcos capítulo 16, 15 y 16, alguien que lo pueda leer, por favor. Marcos 16, 15 y 16. La buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Ok. Muchas gracias, Julio. Fíjense, el que crea y sea bautizado, primero dijo el que crea y sea bautizado como un segundo punto, será salvo. Pero el que se niegue a creer será condenado. Entonces, para poder ser bautizado, yo necesito creer primero. No puedo ser bautizado si yo no creo. Hay muchas personas que tal vez se bautizan ya adultos, pero por compromiso, no porque creo verdaderamente en Jesús. Bueno, es importante
que antes de ser bautizado, tú y yo estemos seguros de que creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, de que creemos que Él murió y resucitó y que hoy vive y está sentado a la derecha de Dios. Si nosotros no lo creemos, de nada sirve que seamos bautizados. Si yo no lo creo, de nada sirve que yo me bautice. Y hay muchas personas que les gustan más los rituales. Hay demasiadas personas a las cuales les gustan más los rituales. Les gustan los ritos y el bautismo. ¡Ay, qué bonita celebración! Sí, sí es una celebración muy bonita, pero antes de esa celebración es importante que tengamos el conocimiento de lo que estamos creyendo. Fíjense, en el libro de los Hechos, vemos una historia, la historia de un hombre eunuco. Un eunuco era un funcionario en la antigüedad que normalmente estaba al cuidado de las princesas o reinas de algún lugar. Y por eso ese eunuco tenía que ser castrado para que nunca hubiera un problema entre ese eunuco y la princesa o la reina de algún palacio. Esos eran los eunucos. Y en un momento un eunuco viajó de lejos para ir a encontrarse con Dios, estuvo en la celebración de los judíos y después iba regresando. Jesús acababa de morir un tiempo atrás y resucitar. Y Felipe, uno de los discípulos del Señor Jesús, iba caminando cuando escuchó que este eunuco, una persona muy importante, iba siendo cargado en un carruaje, en una especie de vehículo, y escuchó Felipe que el eunuco iba leyendo la palabra de Dios. Cuando él escuchó eso, Felipe le dice, oye, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? No, pues la verdad no entiendo. Necesito que alguien me explique. Y Felipe le dijo, yo te puedo explicar. Y entonces se sube con él y le empieza a explicar todo. Y le dice, mira, la palabra de Dios está hablando de Jesús. Tú necesitas a Jesús, necesitas creer en Él, necesitas creer que Él es el Hijo de Dios, necesitas creer que Él murió por ti, etcétera, etcétera. Le empieza a explicar. Y fíjense lo que dice en Hechos 8. Toda esta historia está en el capítulo 8 de Hechos. Alguien que nos pueda leer el versículo del 36 al 38. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Perfecto. Muchísimas gracias, Erika. Entonces, resulta que mientras Felipe le iba explicando al eunuco todo eso, de repente van pasando, porque les digo que los llevaba, ¿no?, en un vehículo, y de repente el eunuco dice, oye, mira, ahí hay un lugar con agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si tú crees que Jesús es tu Señor, si tú crees que es tu Salvador, que ya se lo había explicado todo, entonces nada impide que tú seas bautizado. Y se bajaron y Felipe bautizó al eunuco. Y bueno, como un paréntesis, aunque no tiene mucho que ver con el tema, pero ahí sucede algo bien padre, porque dice la Biblia que en ese momento Felipe desapareció y de manera milagrosa apareció en otra ciudad. Es una de las historias de la Biblia que más me asombra, cómo Dios de cierta manera teletransportó a Felipe de un lugar a otro, de una manera completamente sobrenatural. Y bueno, el punto es que este hombre, este eunuco, fue bautizado ahí en podemos llamarle un laguito o un charco o una cisterna, no sé qué fue, pero lo importante no es el lugar, lo importante no es el agua o qué tan pura está el agua, no, lo importante es lo que hay en mi corazón. Como hemos hablado en todos los temas que hemos visto, la religión normalmente se basa en las cosas que hacemos. ¿Ok? Muchas veces se basa en que, bueno, tengo que ir el domingo a la iglesia. Tengo que cantar alabanzas. Eso es lo que hace la religión.
Pero Cristo no vino a poner una religión, Cristo vino a traer libertad y una relación con Dios. Entonces, con esa relación con Dios, debemos de quitar varios paradigmas y pensamientos que se tienen. Por ejemplo, que yo tengo que ser bautizado en un lugar específico, en una iglesia donde haya una pileta o que me tienen que echar agua en la cabeza. No, aquí vemos cómo en la palabra de Dios, Felipe bautizó a un hombre en un lugar X. Simplemente había agua y había la decisión del corazón del eunuco de decir, yo quiero seguir a Jesús. Y entonces Felipe dijo, vamos, te voy a bautizar. Y en ese momento lo bautizó, lo sumergió en el agua y lo sacó. Y en ese momento es un momento donde públicamente nosotros como cristianos decimos, yo quiero seguir a Jesús. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Por eso lo hacemos como una celebración y lo hacemos en un lugar especial donde creemos y decimos, bueno, pues es un día importante para mí y quiero bautizarme. Quiero creer en Jesús y quiero que las personas a mi alrededor sepan que he creído en Jesús. Mateo capítulo 3. Versículo 16 y 17 es el momento en el que Jesús es bautizado. Por favor, alguien que nos lo pueda leer. Yo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una vez dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. Ok. Fíjense, Jesús fue bautizado. Dice, después del bautismo, ahí está hablando de cuando Jesús fue bautizado. Mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado y tengo gran gozo en él. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de sacarle una sonrisa a Dios? Bueno, cuando nosotros nos bautizamos, le sacamos una sonrisa a Dios. Y no hay nada, yo creo que si tú y yo estamos inscritos en este curso, si tú y yo estamos asistiendo, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, definitivamente yo creo algo. Yo creo que tú y yo queremos sacarle una sonrisa a Dios. Y cuando nosotros somos obedientes y nos bautizamos, entonces Dios sonríe. Y dice, yo sé que hay varios aquí que ya fueron bautizados. Y dice, Julio, tú eres mi hijo amado y tú me has sacado una sonrisa. Tengo gozo. Me acuerdo de una vez, hace unos años, bautizamos a algunas personas de la iglesia, pero fue muy padre que en medio de la celebración, me acuerdo muy bien que en cada ocasión es diferente, cada ocasión tiene sus cosas bellas, pero esta recuerdo muy bien cómo el agua donde estábamos bautizando, en ese tiempo bautizamos en un jacuzzi. O lo que podría ser una pequeña alberquita, más que un jacuzzi, una pequeña alberquita redonda. No es jacuzzi porque no tiene hidromasaje, no tenía hidromasaje, pero estábamos ahí y estuvimos bautizándolos a todos y cuando terminamos de bautizarlos pasó algo impresionante que nos llamó muchísimo la atención. El agua empezó a moverse como un remolino de una manera impresionante. Los dueños de la casa que asisten a nuestra iglesia nos dijeron, nunca había pasado eso en esta alberquita. Todo el agua empezó a moverse en círculos en medio de esa alberquita. Y no solo eso, sino que después volteamos al cielo y vimos el sol. Y cuando alrededor del sol, no me acuerdo ahorita del nombre, se forma un arco iris todo alrededor del sol, un círculo perfecto alrededor del sol con todos los colores del arco iris. Fue algo padrísimo. Yo creo que a todas las personas que bautizamos ese día fue algo que los marcó, porque fue como decir una sonrisa de Dios hacia las personas que se estaban bautizando. Fue algo muy, muy, muy bonito, definitivamente.
Entonces Jesús fue bautizado. Ahora, ¿qué significa el hecho de que seamos bautizados? ¿Por qué es necesario ser bautizado? ¿Qué es lo que significa? Y tiene un significado bien padre. El bautismo es algo que hacemos en lo natural de algo que está sucediendo en lo espiritual. Y fíjense, aquí nos lo dice Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 8. Lo voy a leer yo para hacer énfasis en algunas partes. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Fíjense, ahí va lo primero. Cuando nos unimos a Cristo, nos unimos en su muerte. Versículo 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo. Es lo segundo, fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ese es el tercer punto. Fuimos levantados con Cristo en el bautismo para poder vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues como morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Prácticamente lo que nos están diciendo estos versículos es que tú y yo, antes de conocer a Cristo, nosotros traíamos una vida con pecados. Ya hemos hablado del pecado, hablamos del arrepentimiento, hablamos ya que todos hemos pecado y necesitamos arrepentirnos. Eso ya lo sabemos. Entonces, hemos pecado, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos limpia de todo pecado. Y el bautismo significa eso. Es como si nos metiéramos a un río y fuéramos lavados de todo pecado. Pero en realidad, físicamente no estamos siendo lavados del pecado. Es un símbolo que hacemos de lo que está sucediendo en lo espiritual y cómo estamos siendo lavados y purificados del pecado. Entonces, fíjense, una persona está parada sobre las aguas y de repente desciende, es sumergida, muere, es sepultada y después sale de las aguas, es resucitada para una nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo y por eso lo hacemos. De cierta manera le estamos enseñando al mundo, es que yo era una persona, pero cuando llegué a Cristo, fui muerto, sepultado y ahora resucitado a una nueva vida en Cristo. Y quiero decirte, para los que ya fueron bautizados, porque varios aquí dijeron, yo ya fui bautizado. Bueno, pues tu vida tiene que ser diferente. Nuestras vidas tienen que ser vidas gloriosas en Cristo Jesús. Tienen que ser vidas que den gloria y que den honra al Señor. ¿Por qué? Porque Dios te ha regalado una nueva oportunidad, una nueva vida. Así que por eso hacemos el bautismo y eso es lo que significa. Dos últimos puntos muy importantes. Número 1, creo y luego me bautizo. Eso definitivamente ya lo hemos hablado, pero debe de quedar claro. Yo no puedo bautizarme si no creo. Porque eso es un rito y Dios no nos ha llamado a ritos. Dios nos ha llamado a creer verdaderamente. Entonces, primero yo creo en Jesús y después yo soy bautizado. Yo no debo de ser obligado por mis padres para bautizarme. No debo de ser obligado por mi esposo, por mi esposa para bautizarme. No, es una decisión propia como la que vimos que tomó el eunuco de decir, yo me voy a bautizar. ¿Ok? Hombres y mujeres podemos bautizarnos y también hombres y mujeres pueden bautizar. ¿Ok?
todo aquel que es un discípulo de Jesús es bautizado y también todo discípulo de Jesús es llamado a bautizar a otros. Eso es muy, muy importante que lo hagamos. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Quién lo puede leer, por favor? Sí, yo. ¿Escuchan? Si declaras, ¿Lo ven o está en negro la pantalla? no, sí. ¿Así? Bueno, es que creo que está leyendo mi tutora, pero casi no se escucha. ¿Lo leo? Sí, bueno, no sé si lo está leyendo Mayra. ¿Lo puedes leer un poquito más fuerte, Mayra o Miguel? No sé. Es que casi no lo oímos, la verdad. 10, 9, 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Ok, muchas gracias, Mayra. Sí, se oía muy, muy, muy quedito, pero muchas gracias de todas maneras. Fíjense, aquí dice que si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, tenemos que creer. ¿Qué es, según este versículo, lo que tenemos que creer? Bueno, número 1, que Jesús es el Señor. Número 2, que Dios lo levantó de los muertos y eso trae salvación. Porque con el corazón tú crees, pero tienes que declarar que eres salvo. Ahora, algunas preguntas que podemos hacernos. Bueno, si yo tengo una enfermedad con la cual no puedo ser sumergido en agua, ¿qué pasa? O si yo estoy en un hospital y estoy a punto de morir, pero yo quiero entregar a mi vida a Jesús, pero no puedo ser bautizado, ¿qué pasa? Bueno, aquí dice, si tú crees en Jesús y lo declaras, tú puedes ser salvo. Entonces, no habría necesariamente que bautizarte. El bautismo es algo que hacemos aquellos que sí tenemos la oportunidad para bautizarnos, que lo creemos y que lo queremos hacer como un acto de obediencia y una declaración de fe en nuestras vidas. Eso es por lo que hacemos el bautismo. Pero si algo te impidiera poder bautizarte, algo físico, algo fuera de cualquier situación, bueno, quiero decirte, no debe de haber condenación en ese caso. Aunque quiero decirles, por ejemplo, en una ocasión, una persona que tenía una herida muy grande en el pie quería bautizarse. Entonces, lo que hicimos en esa ocasión fue que todo el pie le hicimos una bota de plástico bien sellada y bien protegida para que él pudiera bautizarse y lo pudimos bautizar. Y obviamente pues él estuvo muy agradecido y muy contento de que pudo bautizarse. Entonces son pocos los casos, pero no quiero que esté la duda, ¿no? Habrá alguna persona que no se puede bautizar. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, colgado en la cruz, estaba en medio de dos ladrones. Uno de esos ladrones no creyó en él, pero el otro le dijo, Señor, si puedes hacer algo, sálvame. Cuando vengas en tu reino, él estaba creyendo en la cruz, que Jesús era Dios. Imagínense este ladrón colgado en la cruz, viendo a Jesús colgado al lado de él, y le estaba diciendo, cuando tú regreses en tu reino, estaba seguro de que Jesús, aun cuando estaba colgado en una cruz, regresaría en su reino en una segunda ocasión. Y entonces le dijo, cuando regreses, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo lo siguiente, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso. Ese hombre no podía bautizarse.
Ese hombre estaba creyendo en Jesús, pero no podía bautizarse, porque ahí Jesús no podía decirle a los romanos, espérenme tantito, nada más voy a bautizarlo y ya regreso y me crucifican otra vez, y a él también. No. En ese momento hubo salvación para la vida de él, a pesar de que no se pudo bautizar. Recordemos, Jesús está interesado en el corazón. Jesús está interesado en lo que hay directamente en el corazón de las personas. Y por último, ahora, por el contrario, si tú eres bautizado sin creer en Jesús, el bautismo no te servirá de nada, definitivamente. Entonces, una persona que es bautizada sin creer en Jesús, pues definitivamente no está aprovechando ese momento tan glorioso y tan hermoso que es el momento del bautismo. Por eso es que nosotros como iglesia consideramos que un niño no debe de ser bautizado, sino debe de ser una persona que ya pueda tomar con conciencia, un joven tal vez, una señorita que pueda tomar por decisión propia y voluntaria el deseo de bautizarse y decir, yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador. ¿Ok? Entonces, solamente para terminar, la próxima semana vamos a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y quiero leerles Hechos 10:44. Dice así. Mientras Pedro, el apóstol Pedro, aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Aquí vemos la historia de un hombre llamado Cornelio y precisamente en este momento Cornelio está con toda su familia escuchando por primera vez el mensaje de la venida de Jesús, de la muerte y de la resurrección. Ellos no habían sido bautizados en agua, pero sucedió algo impresionante. Dice que el Espíritu Santo vino y llenó la habitación donde estaban, aun cuando ellos no habían sido bautizados en agua. Todavía no habían sido bautizados en agua. Y el Espíritu Santo llenó a Cornelio y a toda su familia. Fue un evento sin precedentes, fue un evento maravilloso. Fue el primer momento donde las personas que no eran judías fueron llenas del Espíritu Santo. Y eso abrió la puerta para que todos aquellos que no somos judíos, como es mi caso y seguramente el caso de casi todos los que estamos aquí, recibiéramos al maravilloso Espíritu Santo. Entonces aquí quiero aclarar algo. Uno es el bautismo en agua y otro es el bautismo en el Espíritu Santo que vamos a ver en la siguiente clase, pero ninguno de ellos tiene que ir forzosamente antes que el otro. Tú puedes ser bautizado en el Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua y puedes ser bautizado en agua antes de ser bautizado en el Espíritu Santo. Y la próxima semana entenderemos todo acerca del bautismo en el Espíritu Santo.